Cada día de tu vida has mirado el cielo y lo has visto azul. Cada atardecer que has contemplado, el horizonte ardía en rojos, naranjas y dorados. Lo has visto miles de veces, lo has dado por sentado. Pero si alguien te preguntara ahora mismo por qué el cielo es azul, y no verde, no rojo, no amarillo, ¿podrías responderle? La mayoría de las personas no puede. Y lo más fascinante es que la respuesta a esa pregunta aparentemente simple revela uno de los secretos más elegantes del universo: la naturaleza de la luz, la física de la atmósfera, y por qué vivimos en el único planeta del sistema solar con un cielo de ese color extraordinario. Hoy, finalmente, descubrirás la verdad detrás del espectáculo más visto de la historia. Si te fascinan los misterios ocultos en las cosas cotidianas, no olvides suscribirte al canal. Para responder a esta pregunta, necesitamos comenzar desde el principio, desde algo que parece obvio, pero que en realidad es profundamente misterioso. La luz del Intosni. Solución. Cuando miras el sol, y por supuesto nunca deberías mirarlo directamente, ves una luz que parece blanca o ligeramente amarillenta. Parece simple, uniforme, un solo tipo de luz. Pero esa impresión es completamente engañosa. La luz solar no es un fenómeno simple y uniforme. Es una mezcla extraordinariamente compleja de muchos tipos de luz diferentes, todos viajando juntos a 300.000 kilómetros por segundo, creando la ilusión de ser una sola cosa. Para entender el cielo azul, primero necesitamos entender qué es realmente esa mezcla. Isaac Newton, el mismo genio que formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal, realizó un experimento brillante en el año 1666 que cambió para siempre nuestra comprensión de la luz. Tomó un prisma de vidrio triangular y lo colocó en el camino de un rayo de luz solar que entraba por una pequeña abertura en su habitación oscurecida. Lo que sucedió a continuación sorprendió incluso al propio Newton. La luz blanca que entraba al prisma salía del otro lado convertida en un espectro de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Los colores del arco iris, perfectamente organizados, emanando de lo que parecía ser luz blanca ordinaria. Newton había demostrado algo fundamental. La luz blanca del Sol no es realmente blanca en el sentido de ser un único tipo de luz. Es una mezcla de todos los colores del espectro visible. El prisma simplemente los separa, como un peine que deshace un enredo, revelando los componentes individuales que estaban escondidos en la aparente uniformidad de la luz blanca. Pero, ¿por qué el prisma separa los colores? Aquí entramos en una de las propiedades más fascinantes de la luz. Diferentes colores viajan a diferentes velocidades a través de materiales transparentes como el vidrio o el agua. Cuando la luz entra al vidrio del prisma, se desacelera. Pero no todos los colores se desaceleran igualmente. La luz violeta se desacelera más. La luz roja se desacelera menos. Esta diferencia en velocidad hace que cada color se doble, o refracte, en un ángulo ligeramente diferente al entrar y salir del prisma. El resultado es la separación de los colores en el espectro familiar. Este comportamiento de la luz, que diferentes colores se comportan de manera diferente al interactuar con la materia, es absolutamente central para entender el cielo azul. Guarda este concepto en mente porque lo necesitaremos en unos momentos. Ahora bien, los colores que podemos ver, ese espectro del rojo al violeta, son solo una pequeña parte de todo el espectro electromagnético. La luz visible es simplemente la porción de radiación electromagnética que nuestros ojos están diseñados para detectar. Más allá del violeta están los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, con longitudes de onda cada vez más cortas y más energéticas. Más allá del rojo están los rayos infrarrojos, las microondas y las ondas de radio, con longitudes de onda cada vez más largas y menos energéticas. Cada color de la luz visible corresponde a una longitud de onda específica. La luz roja tiene la longitud de onda más larga dentro del espectro visible, aproximadamente 700 nanómetros. Para darte una idea de cuán pequeño es eso,
Un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. La luz violeta tiene la longitud de onda más corta, aproximadamente 400 nanómetros. El azul está cerca del violeta, con longitudes de onda de aproximadamente 450 a 490 nanómetros. Esta diferencia en longitud de onda puede parecer un detalle técnico sin importancia, pero resulta ser la clave para entender todo lo que sucede en el cielo. Porque la manera en que la luz interactúa con las moléculas del aire depende críticamente de su longitud de onda. Y aquí llegamos al corazón de la historia, la atmósfera de la Tierra. Ese escudo gaseoso invisible que envuelve nuestro planeta es mucho más que simplemente el aire que respiramos. Es un filtro óptico gigantesco, un procesador de luz extraordinariamente complejo que transforma la luz solar de maneras específicas dependiendo de su color. La atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno, aproximadamente un 78%, y oxígeno, aproximadamente un 21%, con pequeñas cantidades de argón, dióxido de carbono y otros gases. Estas moléculas son increíblemente pequeñas, mucho más pequeñas que las longitudes de onda de la luz visible. Y cuando la luz solar choca con estas moléculas, ocurre algo extraordinario. Cuando un fotón de luz, esa partícula fundamental de radiación electromagnética, colisiona con una molécula de nitrógeno u oxígeno, la molécula absorbe momentáneamente la energía del fotón y luego la reemite en una dirección completamente aleatoria. Este proceso se llama dispersión. Pero aquí está el detalle crucial. La probabilidad de que un fotón sea dispersado depende enormemente de su longitud de onda. El físico inglés Lord Rayleigh, cuyo nombre completo era John William Strutt, tercer barón de Rayleigh, describió matemáticamente este fenómeno a finales del siglo XIX. La ley de Rayleigh establece que la cantidad de dispersión es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda. Esto suena técnico, pero lo que significa en términos prácticos es extraordinariamente simple. La luz de longitud de onda corta, es decir, los colores azul y violeta, se dispersa muchísimo más que la luz de longitud de onda larga, es decir, los colores rojo y naranja. Para ser precisos, la luz azul, con una longitud de onda de aproximadamente 470 nanómetros, se dispersa aproximadamente 5 veces y media más que la luz roja, con una longitud de onda de aproximadamente 650 nanómetros. 5 veces y media más. Esa diferencia enorme es lo que crea el cielo azul. Piénsalo de esta manera. Cuando la luz solar entra en la atmósfera, los colores rojos, naranjas y amarillos viajan más o menos en línea recta hacia la superficie. No les afecta demasiado el choque con las moléculas de aire, porque sus longitudes de onda son demasiado largas para ser dispersadas eficientemente. Pero los colores azul y violeta son dispersados constantemente en todas las direcciones por las moléculas de aire. Cada vez que un fotón azul choca con una molécula, rebota en una dirección diferente. El resultado es que el cielo entero se llena de luz azul dispersada en todas las direcciones. No importa hacia qué parte del cielo mires, siempre hay luz azul llegando a tus ojos desde esa dirección, porque fue dispersada allí por las incontables moléculas de aire en el camino. El cielo azul no es una fuente de luz en sí mismo, es un espejo gigantesco y difuso de luz solar azul que ha sido redistribuida en todas las direcciones por la dispersión de Rayleigh. Pero espera, si la luz violeta se dispersa incluso más que la azul, ¿por qué el cielo no es violeta? Es una pregunta excelente, y la respuesta revela otra capa de complejidad fascinante. La pregunta sobre el violeta es una de las más inteligentes que se pueden hacer sobre este tema. Si la dispersión de Rayleigh favorece las longitudes de onda cortas y el violeta tiene una longitud de onda más corta que el azul, entonces la lógica sugiere que el cielo debería ser violeta. Y matemáticamente, la dispersión violeta es incluso mayor que la azul. Entonces, ¿qué está pasando? La respuesta involucra no uno, sino 3 factores que se combinan para producir el azul que vemos. El primer factor es la composición de la luz solar misma.
El Sol no emite la misma cantidad de todos los colores. Es una estrella de tipo G, una estrella amarilla de temperatura media, y su espectro de emisión tiene un pico en el verde amarillento. Produce relativamente menos luz violeta y ultravioleta que luz azul, verde y amarilla. Así que para empezar, hay menos luz violeta disponible para ser dispersada. El segundo factor es la atmósfera misma. Aunque dejamos pasar la mayoría de la luz visible, nuestra atmósfera absorbe una parte significativa de la luz ultravioleta y del violeta más energético. El ozono en la estratosfera es particularmente efectivo, absorbiendo estas longitudes de onda cortas y energéticas. Es la misma capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta dañina del Sol. Al absorber parte del violeta, la atmósfera reduce la cantidad disponible para ser dispersada. El tercer factor, y quizás el más interesante, es la biología de nuestros ojos. Nuestros ojos no son detectores perfectamente neutrales de luz. Tienen 3 tipos de células sensibles al color, llamadas conos, que responden preferentemente al rojo, al verde y al azul. Estas células no son igualmente sensibles a todos los colores. En particular, nuestros ojos son menos sensibles al violeta que al azul. Cuando hay luz violeta y azul mezcladas, tendemos a percibir la combinación como azul porque nuestros receptores azules son más sensibles. La combinación de estos 3 factores, menos luz violeta disponible, más absorción de violeta por la atmósfera y menor sensibilidad ocular al violeta, resulta en que percibimos el cielo como azul en lugar de violeta, aunque técnicamente haya algo de luz violeta dispersada junto con la azul. Hay un experimento mental hermoso aquí. Si tuvieras ojos diseñados para ser más sensibles al violeta que al azul, verías el cielo de un tono violeta púrpura en lugar de azul. El color del cielo no es una propiedad objetiva y absoluta de la atmósfera. Es el resultado de la interacción entre la física de la dispersión y la biología de la percepción visual. El cielo azul existe en parte porque nuestros ojos están construidos de cierta manera. Ahora, armados con esta comprensión de la dispersión de Rayleigh, podemos abordar la segunda gran pregunta. ¿Por qué los atardeceres y los amaneceres son rojos y naranjas? La respuesta es extraordinariamente elegante, porque es exactamente el mismo fenómeno físico visto desde un ángulo diferente. No es una explicación separada, es la misma historia contada desde otra perspectiva. Cuando el Sol está alto en el cielo, al mediodía, su luz viaja a través de la atmósfera siguiendo un camino relativamente corto y directo hacia tus ojos. La distancia que la luz debe recorrer a través de la atmósfera para llegar a ti es de aproximadamente 100 kilómetros. A lo largo de ese camino, la dispersión de Rayleigh elimina parte de la luz azul, dispersándola en todas las direcciones. Pero queda suficiente luz azul para que el Sol parezca amarillo blanquecino, todavía rico en todos los colores, con solo una ligera pérdida de azul. Pero cuando el Sol se está poniendo en el horizonte, la geometría cambia dramáticamente. Ahora la luz solar ya no viene, casi verticalmente de arriba. Viene de forma casi horizontal, rasando la superficie de la Tierra. Para llegar a tus ojos, debe atravesar un grosor de atmósfera mucho, mucho mayor. En lugar de 100 kilómetros, la luz puede estar recorriendo 300, 400 o incluso más kilómetros de atmósfera densa. Durante ese viaje mucho más largo, la dispersión de Rayleigh tiene mucho más tiempo para actuar. Casi toda la luz azul y violeta es dispersada fuera del camino directo hacia tus ojos, eliminada sistemáticamente a lo largo de esos cientos de kilómetros adicionales de atmósfera. Lo que queda, la luz que logra sobrevivir el viaje completo hasta tus ojos, es la luz de longitud de onda larga, el rojo, el naranja, el amarillo. Los colores que la dispersión de Rayleigh toca menos. Es como un filtro progresivo. A lo largo de esos cientos de kilómetros adicionales de atmósfera, la dispersión va eliminando selectivamente los azules, dejando pasar cada vez más puros los rojos y naranjas. Cuanto más gruesa es la capa de atmósfera que la luz debe atravesar, más azul se elimina y más rojo y naranja domina. Por eso los atardeceres más espectaculares
ocurren cuando hay más partículas en la atmósfera. El polvo, el humo, las partículas de contaminación, el vapor de agua en el horizonte, todo esto aumenta la dispersión y enriquece los colores del atardecer. Después de grandes erupciones volcánicas, que arrojan millones de toneladas de partículas a la atmósfera, los atardeceres alrededor del mundo pueden volverse extraordinariamente rojos e intensos durante meses. La erupción del volcán Krakatoa en Indonesia, en agosto de 1883, fue tan masiva que arrojó polvo y ceniza a la estratosfera que permaneció allí durante años. Los atardeceres en toda Europa y América del Norte, durante los 2 años siguientes, fueron descritos como de una belleza sobrenatural, con rojos y púrpuras tan intensos que la gente pensaba que había incendios. El famoso cuadro El Grito de Edvard Munch, pintado en 1893, con su cielo rojo sangre perturbador, se cree que fue inspirado por los atardeceres del Krakatoa, que Munch habría visto desde Noruega. Hay algo profundamente poético en esta conexión. Una catástrofe natural de escala planetaria, la mayor explosión volcánica en la historia moderna, dejó su firma artística en uno de los cuadros más famosos del mundo, a través del mecanismo físico de la dispersión de luz que pintó los cielos de rojo. Volviendo a los atardeceres cotidianos, hay una variación fascinante que muchos han observado. Los atardeceres sobre el océano tienden a ser más coloridos que los atardeceres sobre la Tierra. ¿Por qué? Porque el aire sobre el océano generalmente contiene aerosoles de sal marina, pequeñísimas partículas de sal que flotan en el aire después de que el viento rompe las olas. Estas partículas microscópicas de sal añaden una dispersión adicional que enriquece los colores del atardecer. De manera similar, los atardeceres en altitudes elevadas, como en montañas altas o mesetas, tienden a ser más puros y más intensamente coloreados, porque hay menos atmósfera densa por encima y el aire es más limpio. La dispersión es más limpia y los colores más saturados. Ahora bien, hay otro fenómeno visual del cielo que vale la pena explorar porque está directamente relacionado con la dispersión de Rayleigh, y es algo que probablemente hayas visto muchas veces sin saber exactamente por qué ocurre. El color azul más intenso que el cielo tiene en la dirección opuesta al sol. Si alguna vez has prestado atención, habrás notado que el cielo no es uniformemente azul. Es más intensamente azul en la dirección que está a 90 grados del sol, es decir, si el sol está en el horizonte este, el cielo más azul está directamente encima de ti o hacia el norte o el sur. Y el cielo cerca del sol, aunque sea azul, durante el día, tiene un tono más blanquecino. Esto ocurre porque la dispersión de Rayleigh dispersa la luz preferentemente en ciertas direcciones. La luz es dispersada más eficientemente en ángulos de 90 grados con respecto a su dirección original. En la dirección del sol hay mucha luz directa sin dispersar que hace que el cielo parezca más brillante y blanquecino. Pero en la dirección perpendicular al sol solo llega la luz que fue dispersada exactamente a 90 grados, y esa luz es predominantemente azul profundo. Los pintores impresionistas, especialmente Claude Monet, eran extraordinariamente sensibles a estas variaciones en el color del cielo. Sus pinturas muestran con notable precisión cómo el azul del cielo cambia de intensidad y matiz dependiendo de la posición del sol. No lo sabían conscientemente en términos de física, pero sus ojos entrenados captaban la realidad de la dispersión de Rayleigh con una precisión sorprendente. Esta sensibilidad, artística al color del cielo, tiene una larga historia. Durante siglos, pintores y observadores de la naturaleza notaron que el cielo tenía propiedades ópticas complejas, aunque no podían explicarlas. Leonardo da Vinci observó y documentó el color azul del cielo en sus cuadernos, proponiendo una teoría incorrecta pero fascinante. Creía que el azul era el color que resultaba de mezclar oscuridad con luz. No estaba completamente equivocado en su intuición. El cielo azul es, en cierto sentido, luz brillante mezclada con la oscuridad del espacio. Pero el mecanismo real que Leonardo no conocía era la dispersión selectiva de longitudes de onda corta. Tuvieron que pasar más de 300 años desde Leonardo hasta que Lord Rayleigh proporcionara la explicación matemática correcta.
Esta historia nos recuerda algo importante sobre el avance del conocimiento. A veces las observaciones correctas y las intuiciones correctas pueden coexistir con explicaciones incorrectas durante siglos. Lo importante es seguir preguntando, seguir observando, seguir buscando la explicación más profunda y precisa. Y hablando de explicaciones más profundas, llegamos ahora a uno de los aspectos más fascinantes del cielo azul. Lo que nos dice sobre otros planetas y sus atmósferas. Si la dispersión de Rayleigh es responsable del color azul de nuestro cielo, entonces la pregunta natural es, ¿qué color tiene el cielo en otros planetas? La respuesta es extraordinariamente variada y nos dice muchísimo sobre las atmósferas de esos mundos. Empecemos con Marte, el planeta más explorado después de la Tierra. Las sondas Viking que aterrizaron en Marte en 1976 enviaron las primeras fotografías de la superficie marciana, y algo en esas imágenes sorprendió a todos. El cielo marciano era de color rojizo rosado, casi salmón, completamente diferente al azul que conocemos. ¿Por qué? La atmósfera de Marte es radicalmente diferente a la nuestra. Primero, es muchísimo más delgada, con una presión atmosférica de solo aproximadamente el 1% de la presión terrestre. Con tan pocas moléculas de gas, hay mucho menos dispersión de Rayleigh. Pero eso no es todo. La atmósfera marciana está llena de partículas de polvo de color rojizo, óxido de hierro, el mismo compuesto que da al suelo marciano su característico color rojo. Este polvo fino, suspendido en la atmósfera, dispersa la luz solar de una manera muy diferente a como lo hacen las moléculas de gas. Las partículas de polvo son mucho más grandes que las moléculas de aire, y dispersan preferentemente la luz roja en lugar de la azul. Pero aquí hay una inversión fascinante. En Marte, al atardecer, el cielo cerca del Sol se vuelve azulado. Es exactamente lo opuesto de lo que ocurre en la Tierra. En Marte, el cielo diurno es rojizo rosado, y al atardecer el cielo cerca del Sol se tiñe de azul. La razón es que cuando la luz solar atraviesa más polvo marciano al atardecer, la dispersión elimina selectivamente las longitudes de onda largas, rojas, dejando pasar más las longitudes de onda cortas, azules. En Marte el mecanismo es el mismo que en la Tierra, pero el medio dispersor es diferente, polvo en lugar de moléculas de gas, lo que invierte el resultado. Las sondas Mars Pathfinder y Spirit, Opportunity y Curiosity han confirmado y refinado nuestra comprensión de estos cielos marcianos a lo largo de los años. En días de poca cantidad de polvo en suspensión, el cielo marciano puede volverse más azulado incluso durante el día. En tormentas de polvo masivas, que pueden cubrir el planeta entero durante meses, el cielo se vuelve de un naranja opaco uniforme. Ahora viajemos a Venus, nuestro vecino más cercano. Venus tiene una atmósfera densa, muchísimo más densa que la Tierra, compuesta principalmente de dióxido de carbono con nubes de ácido sulfúrico. La presión atmosférica en la superficie de Venus es 90 veces mayor que en la Tierra, equivalente a estar a 900 metros bajo el agua. Las sondas soviéticas. Venera, que aterrizaron en Venus en las décadas de 1970 y 80, enviaron imágenes de la superficie antes de ser destruidas por el calor y la presión extremos. El cielo de Venus, según estas imágenes, es de un color naranja amarillento opaco. Las nubes densas de ácido sulfúrico filtran y dispersan la luz solar de manera que prácticamente nada de azul llega a la superficie. La luz que penetra las capas de nubes es principalmente anaranjada y amarilla. Es un cielo perpetuamente nublado, sin azul, sin atardeceres coloridos, solo una penumbra naranja uniforme y sofocante que nunca cambia. Júpiter ofrece otro espectáculo completamente diferente. Aunque Júpiter no tiene una superficie sólida donde puedas pararte, si pudieras flotar en su atmósfera superior, verías un cielo extraordinario. La atmósfera de Júpiter está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, con trazas de amoníaco, metano y otras moléculas. Los colores característicos de las bandas de Júpiter, los marrones, naranjas, blancos y rojos,
provienen de diferentes compuestos químicos en diferentes capas de la atmósfera. En las capas superiores de la atmósfera joviana, donde la presión es comparable a la de la Tierra, el cielo sería principalmente azulado debido a la dispersión de Rayleigh en el hidrógeno y helio. Pero a medida que desciendes, la atmósfera se vuelve más opaca, con nubes de amoníaco y otras sustancias que bloquean y colorean la luz de maneras complejas. Titán, la luna más grande de Saturno, tiene el cielo más interesante del sistema solar después de la Tierra. Titán tiene una atmósfera densa, casi tan densa como la terrestre, compuesta principalmente de nitrógeno como la nuestra, pero también contiene grandes cantidades de metano y una sopa química compleja de moléculas orgánicas llamadas tholins, que dan a la atmósfera un color naranja-marrón característico. La sonda Huygens, que descendió a través de la atmósfera de Titán en enero de 2005, envió imágenes de un paisaje envuelto en una bruma naranja persistente. El cielo de Titán es naranja, sin azul visible, no porque le falte dispersión, sino porque los tholins y otras moléculas orgánicas absorben y dispersan la luz de manera que los colores azules no dominan. Debajo de esta bruma naranja hay llanuras, ríos y lagos de metano líquido, colinas de hielo de agua, y una superficie que en ciertos aspectos recuerda extrañamente a la Tierra, pero con química completamente diferente. Plutón, ese pequeño mundo helado en los confines del sistema solar, también tiene una atmósfera delgada y, sorprendentemente, una bruma azulada. Cuando la sonda New Horizons voló cerca de Plutón en julio de 2015, captó imágenes del pequeño planeta con lo que claramente parecía ser una atmósfera azulada. Esto desconcertó a los científicos inicialmente, porque la atmósfera de Plutón es tan delgada que la dispersión de Rayleigh sería mínima. La explicación resultó ser fascinante. La bruma azul de Plutón no se debe a dispersión de Rayleigh, sino a partículas de hollín orgánico llamadas tholins, similares a los de Titán, pero con composición ligeramente diferente. Estas partículas dispersan la luz solar de manera que produce ese tono azulado característico. Es otro ejemplo de cómo el mismo resultado visual, un cielo azulado, puede tener causas físicas completamente diferentes. Esta variedad de colores de cielos en nuestro sistema solar nos lleva a una reflexión más profunda. El azul de nuestro cielo no es el único color posible ni el más común en el universo. Es el resultado específico de una combinación muy particular de factores. Una atmósfera dominada por moléculas pequeñas de nitrógeno y oxígeno, una estrella de tipo G que emite el espectro de luz que tiene, y ojos humanos con la sensibilidad que tienen. Cambia cualquiera de estos factores, y el cielo sería otro color. Los astrónomos que buscan planetas potencialmente habitables alrededor de otras estrellas piensan en estas cosas. El color del cielo de un exoplaneta, si alguna vez pudiéramos medirlo, nos diría muchísimo sobre la composición de su atmósfera, el tipo de estrella que orbita, y posiblemente incluso sobre la presencia de vida. Los organismos fotosintéticos en la Tierra han modificado nuestra atmósfera durante miles de millones de años, añadiendo oxígeno y cambiando su composición. Quizás en algún planeta lejano, organismos diferentes han creado atmósferas con composiciones únicas que dan a sus cielos colores que ni siquiera podemos imaginar. Ahora bien, volviendo a la Tierra, hay variaciones fascinantes en nuestro propio cielo que muchas personas observan pero pocas comprenden. Por ejemplo, ¿por qué el cielo es más blanco y menos azul en los días muy calurosos y húmedos del verano? ¿Por qué el cielo en la ciudad parece más pálido que el cielo sobre el campo? ¿Por qué el cielo es de un azul más profundo e intenso a grandes altitudes? Todas estas variaciones se explican por el mismo principio fundamental: la cantidad y el tipo de partículas en la atmósfera. En días húmedos hay más vapor de agua y gotitas microscópicas de agua en el aire. Estas gotitas son mucho más grandes que las moléculas de nitrógeno y oxígeno y dispersan la luz de manera diferente. La dispersión por partículas grandes, llamada dispersión de Mie, no tiene la preferencia por las longitudes de onda corta que tiene la dispersión de Rayleigh. Dispersa todos los colores por igual,
creando una luz blanca difusa que hace que el cielo parezca blanquecino en lugar de azul profundo. En las ciudades, la contaminación atmosférica añade partículas de humo, polvo industrial y aerosoles que también causan dispersión de mie. Por eso el cielo urbano parece más pálido y menos azul que el cielo sobre áreas rurales limpias. No es solo psicología o nostalgia por el campo. Hay una diferencia física real y medible. A grandes altitudes, como en el campamento base del Everest, a 5.300 metros, o en los grandes observatorios astronómicos en los Andes o en Mauna Kea en Hawái, a más de 4.000 metros, el cielo es de un azul extraordinariamente profundo e intenso. Hay menos atmósfera por encima de ti, menos vapor de agua, menos partículas de contaminación, y la dispersión es más limpia y más pura. La luz azul domina de manera más clara, y el cielo parece casi oscuro comparado con el cielo a nivel del mar. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros de altitud, ven el cielo negro directamente sobre ellos. Pero cuando miran hacia la Tierra, ven un halo azul brillante alrededor del planeta. La atmósfera iluminada por la dispersión de Rayleigh, ese fino escudo de aire que separa la vida del vacío mortal del espacio. Ahora que comprendemos la dispersión de Rayleigh, podemos explicar una serie de fenómenos del cielo que probablemente has observado toda tu vida sin saber exactamente por qué ocurren. Cada uno de ellos es una ventana diferente hacia la misma física fundamental que pinta el cielo, de azul. Empecemos con el arco iris, ese fenómeno meteorológico que ha capturado la imaginación humana desde los albores de la civilización. El arco iris ocurre cuando la luz solar ilumina gotas de lluvia suspendidas en el aire. Cada gota actúa como un pequeño prisma, refractando y reflejando la luz. La luz entra a la gota, se refleja en la superficie interior trasera y sale de la gota refractada, doblada. Pero como Newton nos mostró con su prisma, la refracción separa los colores porque cada longitud de onda se dobla en un ángulo ligeramente diferente. El resultado es que la luz sale de las gotas de lluvia separada en sus componentes de colores, con el rojo saliendo a un ángulo de aproximadamente 42 grados y el violeta a un ángulo de aproximadamente 40 grados. Cuando ves un arco iris, estás viendo miles de millones de gotas de lluvia, cada una enviando un color diferente a tus ojos, desde ángulos ligeramente diferentes. Las gotas que están a 2 grados de tu línea de visión te envían rojo. Las que están a 40 grados te envían violeta. Las que están en ángulos intermedios te envían los colores intermedios. Esto explica algo que quizás hayas notado. El arco iris siempre está en la dirección opuesta al sol. Para ver un arco iris, el sol debe estar detrás de ti. Por eso los arco iris son más comunes al final de la tarde, cuando el sol está bajo en el oeste y la lluvia está en el este. Y por eso, desde un avión, a veces puedes ver arco iris completos, círculos enteros de color, no solo el arco que vemos desde la Tierra donde el horizonte corta la parte inferior del círculo. Hay también el fenómeno del arco iris doble, que ocurre cuando la luz se refleja 2 veces dentro de las gotas de lluvia en lugar de una. El segundo arco iris siempre es más tenue y tiene los colores invertidos. El rojo está por dentro y el violeta por fuera. Y entre el arco iris primario y el secundario hay una banda oscura, llamada la banda de Alexander, en honor al filósofo griego Alexander de Afrodisia, que la describió en el siglo II de nuestra era. Pasemos ahora al fenómeno del cielo rojo en las mañanas, que ha sido observado durante milenios y que incluso aparece en la Biblia. Cielo rojo por la noche, alegría del marinero. Cielo rojo por la mañana, marinero sobre aviso. Este refrán popular captura una verdad meteorológica real. Un cielo rojo al atardecer generalmente indica buen tiempo, porque significa que el aire al oeste está cargado de polvo y partículas, lo que sugiere un sistema de alta presión que trae tiempo estable. Un cielo rojo al amanecer indica que ese aire cargado de partículas ahora está al este, lo que significa que ya pasó y que viene tiempo cambiante desde el oeste. La física detrás de ambos es la misma. La dispersión de luz
a través de grandes cantidades de partículas en la atmósfera que enriquecen los colores rojos y naranjas. Pero la dirección desde la cual viene esa luz colorida nos dice algo sobre el movimiento de los sistemas meteorológicos. Hay otro fenómeno visual fascinante llamado el rayo verde, que es extraordinariamente raro y que durante mucho tiempo fue considerado un mito o una leyenda. El rayo verde ocurre en el último instante antes de que el Sol desaparezca completamente bajo el horizonte, o en el primer instante cuando aparece. Por una fracción de segundo, el disco solar parece cambiar de color de rojo-naranja a un verde brillante intenso. ¿Por qué? Cuando el Sol está exactamente en el horizonte, su luz viaja a través de la mayor cantidad posible de atmósfera para llegar a tus ojos. Esta atmósfera actúa como un prisma gigante, separando los colores de la luz solar. El rojo y el naranja llegan relativamente fácilmente. El azul y el violeta son dispersados casi por completo antes de llegar a tus ojos. Pero el verde, con una longitud de onda intermedia, puede a veces llegar en el último instante, creando ese destello de color verde brillante. El rayo verde fue descrito famosamente por Julio Verne en su novela del mismo nombre, publicada en 1882. Verne lo describió como un fenómeno casi místico, cuya visión otorgaría claridad para ver el propio corazón y el de los demás. En realidad, es simplemente física de la dispersión de la luz, pero hay algo verdaderamente mágico en verlo si alguna vez tienes la suerte de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Las condiciones para ver el rayo verde son específicas. Necesitas un horizonte perfectamente limpio, generalmente sobre el océano, un día sin nubes en el horizonte y aire relativamente libre de partículas. Los marineros son los que más frecuentemente lo reportan, de ahí que haya tanta mitología marina alrededor de este fenómeno. Pasemos ahora a explorar la historia de cómo los seres humanos llegaron a comprender el color del cielo, porque es una historia fascinante de observación, especulación errónea y eventualmente brillantez científica que tardó siglos en desarrollarse completamente. Los antiguos griegos, como hemos mencionado, observaron y pensaron profundamente sobre el color del cielo. Aristóteles propuso que el color azul era una mezcla de oscuridad y blancura, una idea que parece extraña hoy, pero que capturaba algo intuitivamente correcto. El cielo es un fondo oscuro, iluminado parcialmente por la luz. El cielo nocturno es negro y la luz del sol lo ilumina de azul. En el siglo XIII, el filósofo árabe Ibn al-Haytham, conocido en Occidente como Al-Hazen, desarrolló una comprensión sofisticada de la óptica y la percepción visual. Su obra fue crucial para el posterior desarrollo de la óptica europea. Aunque no explicó el color del cielo correctamente, su trabajo sobre cómo la luz se comporta al pasar por diferentes medios sentó las bases para las investigaciones posteriores. Leonardo da Vinci, en el siglo XV, observó cuidadosamente el color del cielo y propuso, como mencionamos, que resultaba de la mezcla de oscuridad y luz blanca. Realizó experimentos con humo iluminado por el sol que mostraban que las partículas pequeñas dispersaban la luz de manera que producía azul. Sus observaciones eran correctas, pero su explicación teórica era incompleta. Isaac Newton, con su famoso experimento del prisma en 1666, demostró que la luz blanca era una mezcla de colores. Esto fue fundamental, pero Newton no completó la explicación del cielo azul. Sabía que la luz se separaba en colores, pero no explicó completamente por qué la atmósfera prefería el azul. El siguiente gran avance llegó del físico inglés John Tyndall en 1869. Tyndall creó experimentos en laboratorio donde hacía pasar un rayo de luz a través de líquidos y gases que contenían pequeñas partículas en suspensión. Observó que cuando las partículas eran suficientemente pequeñas, el rayo de luz dispersada aparecía azul cuando se veía desde los lados. Llamó a este fenómeno el efecto Tyndall. Tyndall propuso correctamente que el color azul del cielo se debía a la dispersión de la luz solar por pequeñas partículas en la atmósfera. Incluso sugirió que estas partículas podrían ser pequeñas gotitas de agua o polvo. Estaba en el camino correcto,
pero no tenía la ecuación matemática completa. Fue Lord Rayleigh quien, en 1871, desarrolló la teoría matemática completa. Rayleigh demostró que las moléculas de gas mismas, no solo las partículas en suspensión, podían dispersar la luz. Y más importantes, derivó la fórmula matemática que mostraba que la intensidad de la dispersión era inversamente proporcional a la cuarta potencia de la longitud de onda. Esta fórmula elegante explicaba cuantitativamente por qué el azul se dispersa tanto más que el rojo. Hay algo hermoso en la forma en que esta comprensión se desarrolló a lo largo de siglos. Cada generación de pensadores construyó sobre el trabajo de las anteriores, corrigiendo errores, añadiendo precisión, profundizando la comprensión. Desde Aristóteles hasta Rayleigh, pasando por Leonardo da Vinci, Newton y Tyndall, fue un esfuerzo colectivo de la humanidad que duró más de 2000 años, y todavía hoy seguimos refinando nuestra comprensión. Los modelos modernos de transferencia de radiación en la atmósfera son extraordinariamente complejos, tomando en cuenta no solo la dispersión de Rayleigh, sino también la absorción por el ozono y el vapor de agua, la dispersión de mI por aerosoles, múltiples dispersiones sucesivas y muchos otros factores. Estos modelos son esenciales para los satélites meteorológicos, para entender el cambio climático, para calibrar los instrumentos astronómicos y para innumerables otras aplicaciones. Pero la esencia del fenómeno, la razón fundamental por la que el cielo es azul, sigue siendo exactamente lo que Rayleigh describió en 1871. La dispersión preferencial de las longitudes de onda cortas por las moléculas de la atmósfera. Simple en principio, magnífico en resultado. Hemos recorrido un viaje extraordinario, partiendo de una pregunta aparentemente simple. ¿Por qué el cielo es azul? Esa pregunta nos llevó a Newton y su prisma, a Rayleigh y sus ecuaciones, a los cielos de Marte y Plutón, al rayo verde sobre el océano, y a 2000 años de pensadores humanos mirando hacia arriba con curiosidad. Ahora es momento de reflexionar sobre lo que todo esto significa. Hay algo profundamente satisfactorio en entender un fenómeno que has visto millones de veces sin comprender realmente. Es como si de repente pudieras leer un libro que siempre habías tenido frente a ti, pero que estaba escrito en un idioma que no conocías. El cielo no ha cambiado, el azul sigue siendo el mismo azul de siempre. Pero tu relación con él ha cambiado fundamentalmente. Ya no es solo un fondo decorativo de tu vida cotidiana. Es una demostración visible y constante de leyes físicas profundas que gobiernan el comportamiento de la luz y la materia. Cada vez que mires el cielo, ahora estarás viendo la dispersión de Rayleigh en acción. Estarás viendo fotones de luz solar siendo rebotados por moléculas de nitrógeno y oxígeno, redistribuidos en todas las direcciones, creando ese dosel azul que los seres humanos hemos mirado durante toda nuestra historia. Estarás viendo el resultado de longitudes de onda, de física cuántica, de la interacción entre la radiación electromagnética y la materia. Y cada atardecer que contemples, sabrás que estás viendo el mismo proceso desde otro ángulo. La luz solar filtrándose a través de cientos de kilómetros adicionales de atmósfera, perdiendo gradualmente sus azules mientras los rojos y naranjas sobreviven el largo viaje hasta tus ojos. Es una despedida diaria del sol pintada en el lenguaje de la física. Esta capacidad de ver la ciencia en lo cotidiano es uno de los grandes dones del conocimiento científico. El mundo se vuelve más rico, más profundo, más lleno de maravilla cuando entiendes los principios que lo gobiernan. No menos misterioso, sino misterioso de maneras más profundas y más satisfactorias. El poeta John Keats, en el siglo XIX, criticó a Newton por haber desenredado el arco iris, argumentando que la ciencia destruía la belleza de los fenómenos naturales al explicarlos. Pero el físico Richard Feynman respondió a esta crítica con elocuencia. Los científicos también pueden ver belleza, y la comprensión científica solo añade a la maravilla, no la resta. Feynman describía cómo un amigo artista le mostró una vez una flor y dijo que podía apreciarla en su totalidad, mientras que Feynman solo veía células y moléculas. Feynman respondió que él también podía apreciar la belleza de la flor,
pero que además podía ver la maravilla de cómo las células funcionan, cómo los colores evolucionaron para atraer insectos polinizadores, cómo los pigmentos moleculares absorben selectivamente longitudes de onda de luz. La ciencia no reemplaza la maravilla estética, la multiplica. Lo mismo es verdad para el cielo azul. Saber por qué es azul no hace que sea menos hermoso. Al contrario, añade capas de significado y asombro. Cada vez que contemplas un cielo despejado o un atardecer glorioso, ahora puedes apreciar no solo la belleza visual, sino también la elegancia de la física que lo crea, la historia de los pensadores que la descubrieron, y la rareza cósmica de vivir en un planeta con exactamente la atmósfera correcta para producir este espectáculo. Porque el cielo azul es raro en el cosmos. No todos los planetas lo tienen. No todas las atmósferas producen este efecto. La combinación específica de nuestra atmósfera de nitrógeno y oxígeno, nuestra estrella de tipo G, y nuestros ojos biológicos con su particular sensibilidad espectral, todo esto se combina para crear algo que, hasta donde sabemos, es único en nuestro sistema solar y posiblemente extraordinariamente raro en el universo. Hay también una dimensión temporal fascinante en todo esto. El cielo de la Tierra no siempre ha sido azul de la manera en que lo es hoy. Hace aproximadamente 2.400 millones de años, antes de lo que los científicos llaman la gran oxidación, la atmósfera de la Tierra tenía muy poco oxígeno libre. Estaba dominada por nitrógeno, dióxido de carbono, metano y otros gases. El cielo podría haber tenido un tono diferente, posiblemente más anaranjado o blanquecino, dependiendo de la composición exacta. Fue la aparición y proliferación de las cianobacterias, esas bacterias fotosintéticas que comenzaron a producir oxígeno como subproducto de la fotosíntesis, lo que gradualmente transformó la atmósfera. Durante millones de años, estas pequeñas criaturas microscópicas bombearon oxígeno a la atmósfera, cambiando su composición y eventualmente creando el cielo azul que vemos hoy. En cierto sentido, el cielo azul es un legado directo de miles de millones de años de vida, fotosintética en la Tierra. Y en el futuro lejano, cuando el Sol se vuelva más caliente y brillante, la atmósfera de la Tierra cambiará nuevamente. El vapor de agua aumentará, el ozono se alterará y eventualmente la composición atmosférica cambiará de maneras que podrían modificar el color del cielo. El azul que vemos hoy es un fenómeno de nuestro tiempo geológico particular, no una constante eterna. Esta perspectiva temporal nos recuerda que el azul del cielo, como todas las cosas, es transitorio en las escalas de tiempo geológicas. Existió antes de que hubiera ojos para verlo, y existirá después de que los últimos ojos humanos lo contemplen. Pero nosotros tenemos el privilegio extraordinario de estar aquí ahora, en este momento específico de la historia de la Tierra, cuando la atmósfera produce exactamente este azul, cuando nuestros ojos están diseñados para apreciarlo, y cuando nuestra ciencia nos permite entenderlo. Cuando los astronautas regresan del espacio, muchos describen que lo que más extrañan es el cielo azul. No la gravedad, no la comida, no incluso las personas amadas, aunque por supuesto también extrañan eso. Es el cielo azul lo que les llama con más fuerza. Porque el cielo azul no es solo un fenómeno físico. Es la firma visual de nuestro hogar planetario, la seña de identidad de la Tierra en el cosmos, la prueba visible de que estamos en el único lugar del sistema solar donde sabemos que existe la vida. Cuando ves el cielo azul, estás viendo la atmósfera que tus ancestros más remotos respiraron por primera vez. Estás viendo el escudo que nos protege de la radiación cósmica. Estás viendo el resultado de miles de millones de años de evolución atmosférica impulsada en parte por la vida misma. Y estás viendo una demostración cotidiana y gratuita de algunas de las leyes físicas más fundamentales del universo. El próximo atardecer que contemples, cuando el cielo se encienda en rojos y naranjas y dorados, tómate un momento para pensar en lo que realmente estás viendo. La luz solar filtrándose a través de cientos de kilómetros de atmósfera. Los fotones azules dispersados hace mucho,
los rojos sobreviviendo el largo viaje para pintar el horizonte. La misma física que Newton intuyó, que Tyndall demostró en laboratorio y que Rayleigh describió matemáticamente, ejecutándose perfectamente delante de tus ojos. Y la próxima mañana, cuando mires el cielo azul, recuerda que estás viendo uno de los espectáculos más comunes y al mismo tiempo más extraordinarios del universo. Un espectáculo que ha acompañado a todos los seres humanos que han existido, desde los primeros Homo sapiens en las llanuras africanas hasta hoy. Un espectáculo que artistas, poetas, científicos y filósofos han intentado capturar, explicar y celebrar durante milenios. Ahora tú también sabes cómo funciona. Y ese conocimiento, lejos de apagar la maravilla, la profundiza. Porque entender la física detrás del cielo azul no es el final de la historia. Es una puerta hacia un universo donde la belleza y la comprensión se refuerzan mutuamente, donde cada pregunta respondida revela 10 preguntas más profundas, esperando ser formuladas. El cielo siempre ha sido azul. Pero ahora para ti también es una historia de luz y moléculas, de científicos curiosos y artistas sensibles, de planetas con atmósferas únicas y de la física que gobierna todo. Una historia que comienza cada mañana cuando el sol ilumina nuestra atmósfera y termina cada noche con ese último destello de rojo en el horizonte. Si este viaje por la ciencia de la luz y el cielo te ha fascinado, si te ha hecho mirar el mundo cotidiano con nuevos ojos, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de fenómenos aparentemente simples que esconden profundidades insospechadas, y explorar esas profundidades es uno de los placeres más grandes que el conocimiento puede ofrecer. Gracias por acompañarme en este viaje desde la pregunta más vista del mundo hasta las leyes más elegantes de la física. Hasta nuestra próxima exploración.